Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy mi equipo conformado por Javier Méndez López, su servidor Rodrigo de Jesús Méndez Vázquez, Frida Angoa Pintor, César Aldair Orozco Cadena, Diana Stephanie González Reyes y Kevin Alexis López Sus. Le vamos a hablar sobre la técnica corriente voltaje y capacitancia voltaje. Bueno, las técnicas de caracterización, corriente, voltaje y capacitancia voltaje son métodos ampliamente utilizados en la ciencia y en la industria para estudiar y comprender las propiedades eléctricas de diversos materiales y dispositivos. Estas técnicas son esenciales para entender la respuesta eléctrica y el comportamiento de dispositivos electrónicos como transistores, diodos, condensadores y otros componentes, donde también son utilizadas en las caracterizaciones de materiales semiconductores, polímeros conductores, películas delgadas y estructuras nano-microelectrónicas. Mi nombre es Javier Méndez y comenzaré a explicarles la técnica de corriente voltaje. Primero nos preguntamos qué es o a qué se refiere esta técnica. Esta técnica de caracterización es un método experimental el cual nos permite calcular la relación que hay entre corriente que circula en un circuito o componente y el voltaje aplicado en sus terminales. Con estos datos podemos obtener la curva característica de corriente sobre voltaje, como se puede ver en la imagen, y posterior a ello poder visualizar el comportamiento eléctrico y las propiedades del componente o el circuito. Para esta técnica necesitaremos de diferentes tipos de instrumentos eléctricos como es el multímetro, osciloscopio, generador de señales, generador de funciones y el analizador de impedancia, entre muchos otros. Un ejemplo de aplicación es para los dispositivos tipo MOS, los cuales tienen el siguiente comportamiento. Principalmente el transistor está fabricado con un sustrato tipo P, con un solo cristal de silicio y tiene las terminales de compuerta G, el de fuente S, el de drenaje D y la terminal de sustrato en el cuerpo representado por B. Tendremos que sin aplicar ninguna tensión de polarización en la compuerta existirán dos diodos conectados en serie entre el drenaje y la fuente. Uno de ellos estará formado por la unión entre la región N del drenaje y el sustrato tipo P, y el otro estará formado por el sustrato tipo P y la región N de la fuente. Estos diodos conectados en serie y en contraposición evitan la conducción de corriente del drenaje a la fuente cuando se aplica una tensión BDS positiva. Sin en cambio, para la creación del canal que permita el paso de la corriente, se tendrá que las terminales de fuente y de drenaje estarán conectados a tierra y aplicada una tensión de polarización positiva a la compuerta, pues debido a esta conexión, la tensión de compuerta generará una diferencia de potencial entre la compuerta y la fuente y se simboliza con VGS. Ahora bien, si se aplica una tensión de polarización, puede establecerse una corriente a lo largo de esta región y el canal se crea al invertir la polaridad del material en la región superficial del sustrato de tipo P a N, y el valor VGS, una vez que permita la formación del canal, se va a determinar como BT o tensión de umbral. Bueno, una vez inducido el canal, ahora se aplica una tensión positiva BDS en el drenaje y la fuente. Primero, considerando el caso en que BDS es pequeño, esta tensión hace que circule una corriente ID por el canal N inducido, y cuando la tensión aplicada entre el drenaje y la fuente BDS se conserva pequeña, entonces el componente se comporta como un resistor lineal cuyo valor es controlado por VGS. También se observa que la corriente en este caso de la terminal de fuente IS es igual a la que entra en la terminal de drenaje y la corriente de la compuerta es nula. Y finalmente, considerando la situación en donde BDS aumenta y VGS se mantiene constante y un valor superior para BT, a medida que BDS va aumentando, el canal se angosta más y como consecuencia de una menor cantidad de electrones libres, su resistencia aumenta proporcionalmente. Por lo tanto, la característica de tensión corriente no continúa lineal, en este caso se va curvando tal como se muestra en la imagen. Y bueno, en algún momento cuando BDS llega al valor BT, que reduce la diferencia de potencial entre la compuerta y el canal en el extremo de drenaje, la profundidad del canal en el extremo del drenaje disminuye casi a cero y se dice entonces que el canal está estrangulado en un punto. Y por otra parte, cuando BDS alcanza el valor mayor, un valor mucho mayor, pues no tiene como tal un efecto en la formación del canal, y bueno, la corriente ID que lo atraviesa permanece constante en el valor alcanzado. Por lo tanto, la corriente de drenaje se satura en este valor y se dice que el dispositivo N
entrado a operar en la región de saturación. Y este sería el análisis para este tipo de dispositivos. Bien, ahora les hablaremos sobre el efecto Hall. Bueno, pues fue descubierto por Edwin Hall en 1879 y es la aparición del campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor, por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento de las cargas. Las cargas que están circulando experimentan una fuerza magnética y son desplazadas hacia uno de los bordes de la lámina. Esto hace que parezca un exceso de carga negativa en uno de los bordes y en tanto el otro aparece un exceso de carga positiva, lo que provoca que aparezca un campo eléctrico, que a su vez ejerce una fuerza de carácter eléctrico sobre las cargas. También tenemos la ecuación del voltaje de Hall, donde I es la intensidad de corriente, B es el campo magnético, sobre N, que N es la densidad de portadores, Q es la carga y D es el ancho de la lámina. Además, el efecto de Hall nos permite conocer 4 cosas, por ejemplo, el tipo de portadores mayoritarios, la concentración, la movilidad y la resistencia. Y a la derecha tenemos una imagen de cómo se vería gráficamente el efecto de Hall. Yo les explicaré el método de Van der Pau. Es una técnica experimental para medir la resistividad y la movilidad de carga en materiales semiconductores, conductores o superconductores. Esta se aplica a muestras con formas irregulares y utiliza 4 contactos eléctricos en el borde de un disco delgado, como lo podemos ver en la presentación. Al variar la corriente y el voltaje en diferentes combinaciones de contacto, se calcula la resistividad y la movilidad de carga mediante fórmulas matemáticas específicas, como las que podemos ver en la presentación. En este caso tenemos RBDP, que es la resistencia de Van der Pau, que esta es igual a pi sobre el logaritmo natural de 2 por la resistencia A más la resistencia B, que la resistencia A y la resistencia B son las resistencias que ocupamos en nuestro circuito. De ahí también tenemos la de la resistividad, que la resistividad la representamos con la letra griega ρ, que este es igual a la resistencia de Van der Pau por T. La T representa el espesor de nuestra muestra. Y bueno, este método es útil para caracterizar propiedades eléctricas de materiales sin requerir una forma de muestra específica. Ahora les explicaré otras aplicaciones. La técnica de caracterización corriente-voltaje tiene diversas aplicaciones en electrónica, física, química y biología. Se utiliza para determinar propiedades eléctricas en circuitos, caracterizar dispositivos electrónicos, estudiar materiales semiconductores y nanoestructuras, analizar celdas electroquímicas, investigar la conductividad iónica en soluciones químicas y estudiar propiedades eléctricas de materiales biológicos como lo que son células y biomoléculas. Esta técnica proporciona información crucial para el diseño y análisis y también la comprensión de sistemas de una variedad de campos científicos y tecnológicos. Y pues bueno, hablando de la técnica capacitancia-voltaje, la cual la podemos representar con las letras C, B en mayúscula ambas, y las curvas que nos presentan nos demuestra cómo cambia la capacitancia de un dispositivo en función del voltaje. Todo esto aplicado bajo una polarización inversa. Como podemos verlo en la diapositiva, la capacitancia es la relación entre la carga eléctrica en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Su valor depende de las dimensiones físicas del capacitor y de la permitividad del material dieléctrico con el que está construido. A continuación vamos a ver los 3 factores por la cual la capacitancia puede aumentar su valor. La primera, como podemos ver en la imagen, es por la separación entre ambas placas y el área de la placa por lo cual está construida. Bien, ahora analizaremos la curva de capacitancia-voltaje y su interpretación. Como sabemos, la curva es un gráfico que representa la variación de la capacitancia en función del voltaje aplicado. En dispositivos MOS, esta curva revela varias regiones, como la región de acumulación, depleción e inversión. Cada una de estas regiones ofrece información única sobre el comportamiento del dispositivo y su capacidad para almacenar carga en diferentes condiciones. La región de la acumulación se caracteriza por una mayor capacitancia debido a la presencia de portadores de carga en la interfaz del semiconductor óxido. En la región de depleción
la capacitancia disminuye a medida que los portadores de carga son expulsados de la región de la interfaz. La región de inversión se produce cuando se aplica un voltaje lo suficientemente alto como para atraer portadores de carga adicionales, aumentando nuevamente la capacitancia. A la derecha se puede observar específicamente cómo se vería la curva característica de la capacitancia voltaje. Bueno, el equipamiento y procedimientos experimentales. La implementación de la caracterización de capacitancia voltaje requiere un equipamiento especializado. Regularmente se utilizan en dispositivos específicos como capacitores de barrera Schottky o diodos Variegap. Estos permiten hacer la medición de la capacitancia en función del voltaje aplicado. Además, es común emplearlos en técnicas de modulación de frecuencia para obtener mediciones precisas, especialmente en la caracterización de dispositivos MOS. El procedimiento experimental aplica la aplicación del voltaje alterno o continua al dispositivo mientras se mide la capacitancia resultante. Esta medición se realiza a diferentes frecuencias y niveles de voltaje para construir una curva capacitancia voltaje completa. La precisión de la medición y estabilidad del sistema son cruciales para obtener datos fiables. Las aplicaciones de significado en la industria electrónica. Esto es fundamental en la industria, ya que para que los semiconductores, para evaluar y optimizar el rendimiento de los dispositivos MOS. Estos son esenciales para la fabricación de circuitos integrados y permiten ajustar parámetros de diseño para mejorar la eficiencia, velocidad y confiabilidad de estos dispositivos. Además, la técnica de capacitancia voltaje encuentra aplicaciones en la investigación de nuevos materiales y tecnologías emergentes, el desarrollo de dispositivos avanzados como transiciones nanométricos y células solares de nueva generación. La caracterización CV proporciona información crítica para comprender y mejorar su rendimiento. Y pues bueno, ya para ir cerrando, podemos concluir que las técnicas de caracterización corriente, voltaje y capacitancia voltaje son vitales en el desarrollo de dispositivos electrónicos y semiconductores. La caracterización corriente, voltaje permite comprender las propiedades eléctricas de componentes como diodos y transistores, mientras que la capacitancia voltaje evalúa la variación de la capacitancia en respuesta al voltaje aplicado, siendo esencial para condensadores y estructuras MOS. Estas técnicas son fundamentales en industria para ajustar parámetros y mejorar la eficiencia de dispositivos. En la investigación contribuyen a la exploración de nuevas tecnologías. A medida que la electrónica avanza, estas técnicas seguirán desempeñando un papel clave en la innovación y comprensión de dispositivos electrónicos. Acá, como se puede observar, están las bibliografías las cuales utilizamos para desarrollar esta presentación. Y finalmente tenemos nuestra actividad, la cual es una sopa de letras. Ahí le puede picar en el link para que la lleve al archivo de Excel y finalmente aquí están las respuestas.